Geometría molecular. La geometría molecular o estructura molecular se refiere a la disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula. Determinan muchas de las propiedades de las moléculas: reactividad, polaridad, fase, color, magnetismo, actividad biológica, etc. Actualmente el principal modelo es la teoría de repulsión de pares de electrones, empleada internacionalmente por su gran predictibilidad. Las geometrías moleculares se determinan mejor cuando las muestras están próximas a ser absoluto, porque a temperaturas más altas las moléculas representan un movimiento rotacional considerable. En el estado sólido, la geometría molecular puede ser medida por difracción de rayos X. Las geometrías se pueden calcular por procedimientos mecánicos cuánticos o por métodos empíricos de modelamiento molecular. La posición de cada átomo se determina por la naturaleza de los enlaces químicos con los que se conecta en sus átomos vecinos. Puede describirse por las posiciones de estos átomos en el espacio, mencionando la longitud del enlace de dos átomos unidos, ángulo de enlace de tres átomos y ángulo de torsión de tres enlaces consecutivos. La estructura de Lewis, también llamada diagrama de punto y raya diagonal, modelo de Lewis, diagrama de valencia o regla de octeto, es una representación gráfica que muestra los pares de electrones en iones o puntos de enlaces entre los átomos de una molécula. Y los pares de electrones solitarios que pueden existir son representaciones bidimensionales sencillas de la conectividad de los átomos en las moléculas, así como de la posición de los electrones enlazantes y no enlazantes. Esta fórmula se muestran enlaces químicos dentro de la molécula, ya sea explícitamente o implícitamente, indicando la ordenación de los átomos en el espacio. Esta representación se usa para saber la cantidad de electrones de valencia que pueden existir en un elemento que interactúan con otros o que simplemente con su misma especie, formando así los enlaces ya sean simples, dobles o triples, los cuales se encuentran íntimamente relacionados con la geometría molecular. Primero sería elegir el átomo central, que será generalmente el menos electronegativo, exceptuando el hidrógeno y generalmente el F, que siempre son terminales porque se pueden formar un enlace. En los compuestos orgánicos siempre es el C, excepto en los éteres. Alrededor del átomo central se sitúan los demás de la forma más simétrica posible. En los oxácidos generalmente es el hidrógeno se une al oxígeno en CO y NO, C y N son centrales. 3. Calcular el número total de electrones de valencia de todos los átomos, añadiendo la carga neta si la hay. El ejemplo: si la carga neta es menos 2, añadir 2 electrones, y si la carga neta es más 1, restar un electrón. Tendremos así el número total de electrones para asignar enlaces y átomos. 4. Dibujar un enlace entre cada par de átomos conectados, asignando a cada enlace un par de electrones que se irán restando del total. 5. Comenzando por los ligandos y terminando en el átomo central, asignar los electrones restantes en forma de pares a cada átomo hasta cerrar capa. El hidrógeno cierra con 2. En general, los átomos centrales del 2 periodo cierran en 8 electrones, excepto B con 4 y B con 6. Si hay algún electrón desapareado, este representa por un solo punto que se situará lógicamente en el átomo central. En este caso, la molécula tiene momento magnético y es paramagnética. 6. Calcular la carga formal de cada átomo comenzando por lo central. La carga formal es la carga hipotética que tiene cada átomo de la estructura de Lewis y se obtiene por diferencia entre los electrones de valencia del átomo libre y los asignados en la estructura de dicho átomo, es decir, no enlazantes y enlazantes positivos. Si la carga formal del átomo central es igual a la carga neta de la molécula, o si es negativa, entonces la estructura es correcta y se termina aquí el proceso. 8. En caso contrario, modificar la estructura formando un enlace en torno al átomo central, desplazando un par no enlazante del ligando negativo del átomo central, lo que cancela un par de cargas formales, una negativa y otra positiva. La geometría molecular angular. En química, la geometría molecular angular describe la disposición de los electrones en el espacio en torno a aquellas moléculas de tipo AX2, E1 o AX2, E2, según el
BCPR, es decir, aquellas moléculas con dos pares de electrones enlazantes y uno o dos pares no enlazantes, debido a la existencia de numerosas moléculas con una de estas dos estructuras electrónicas. Este tipo de geometría es predominante. El ejemplo más conocido es el de la molécula del agua, H2O. En ella, los pares de electrones sin compartir ejercen una repulsión que evita la formación de un tetraedro, por lo que los enlaces OH forman entre sí un ángulo de 104.5 grados. A nivel analítico se puede predecir que los pares electrónicos formen 90 grados debido a la configuración electrónica del oxígeno, 1s2, 2s2, p4. Sin embargo, resulta evidente la existencia de una repulsión mutua entre los propios átomos del hidrógeno, que abren el ángulo de enlace hasta que la fuerza de repulsión de los dos pares no enlazantes lo permiten. Pues de esta forma se observa cómo la geometría molecular derivada a la geometría molecular tetraédrica, en tanto que las moléculas angulares tienen tan solo dos pares de electrones enlazantes, mientras que las tetraédricas tienen sus únicos 4 pares enlazados, formando ángulos de 109.5 grados.